Jorge Ceballos Pérez, regidor en el Ayuntamiento de Querétaro por Morena. Regidor, ¿qué sabes tú? Y quisiera tú, que eres un queretano, así que de los de toda la vida. Esta situación que está pasando de la gentrificación ahí en Álamos. Entonces, circuito Álamos, industrialización, cambios de suelo, aumentos de densidad, incluso el circuito que está con árboles aparentemente enfermos. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes? Bueno, primeramente existe la obligación en todos los aspectos de proteger, cuidar y atender a estos árboles enfermos. Querétaro no puede estar pensando en que se quiten más árboles para ninguna circunstancia, bajo ningún tenor. Tenemos problemas serios, lo estamos viviendo, de temperaturas muy altas, y la única manera que podemos hacer de que vuelva a llover y que necesitamos que llueva es teniendo más árboles, y si hay algunos que estén enfermos, pues tiene que atenderse, tiene que cuidarse, y tenemos que privilegiar cuidado del ecosistema a partir de conservar lo que tenemos y abrir nuevas áreas verdes. La gentrificación y el tema del aumento de densidad, los vecinos están preocupados porque está a punto de iniciar un nuevo fraccionamiento, un nuevo conjunto habitacional, 8 pisos hacia arriba, y está colapsada la vialidad. Pues sí, entendemos que estos permisos vienen desde la administración de Marcos Aguilar, donde pues ahí todo se podía, se generaban concesiones, se generaban permisos, cambios de uso de suelo, que han venido a perjudicar la calidad de vida que tiene Querétaro en estos tiempos. Y bueno, al final de cuentas los particulares tienen el permiso, pero se viene el problema de que las vialidades ya no alcanzan. No podemos seguir pensando en que porque lo dieron antes, No, pues ahora ya se puede. El aumento de densidad desde antes, pero la licencia de construcción es actual. Pues sí, vamos, de alguna manera existe un derecho para hacer las cosas porque tienen los permisos y tienen los proyectos. El problema, volvemos a lo mismo, las vialidades no alcanzan. Esta zona de Álamos ya ha sido superada por cuanto a lo que ve, a su posibilidad de convivir vivienda con comercio. Entonces, tiene un límite, ya no se puede pensar en que siga creciendo ahí, porque las consecuencias son las mismas. Molestia para los vecinos, molestia para las gentes que pueden circular por ahí, y entonces seguimos maltratando el medio ambiente, y nuestras vialidades pues no hay para dónde crecerlas en ese aspecto. ¿Cómo lograr una planeación adecuada? O sea, la pregunta es concreta. ¿Tú notas en esta administración una planeación adecuada para el reto que enfrentamos, incluso para el tren? O sea, ¿estamos preparados para eso? Porque todo es consecuencia de esto, ¿no? Esa zona creció porque iba a haber una estación del tren en Calesa, y se relatan los vecinos que a partir de la intención de esa situación del tren, pues toda esa área fue comprada y ahora a la vez, y hay más comercios que casas. Bueno, la estación o la supuesta estación del tren en Calesa, Que ya no va a ser. pues que nunca iba a ser, fue una total especulación. Alguien empezó a especular con fines políticos, electorales, que iba a defender la zona para que nunca estuviera la estación ahí. Lo único cierto es que nunca vimos un proyecto ejecutivo, un anteproyecto que hiciera pensar que ahí se iba a poner dicha estación. Que fue Marcos Aguilar, otra vez. Pues él iba, según él, a defender la zona. Pero, ¿qué defiendes cuando ni siquiera vimos un anteproyecto? Nunca lo vimos, nunca lo enseñó el señor tampoco, ni la SCT, ni los responsables de comunicaciones, ni demás, que hubiera un anteproyecto. Pero lo que pasó fue esto, fue una situación de explosión inmobiliaria. Pues claro, mira la gran contradicción. Sales a decir que vas a defender algo que solo estaba en su mente, y después es quien se dedica a dar ahí los cambios de uso de suelo, o viene permitiendo aumentos de densidad. Entonces lo que encontramos pues es un actuar falaz. ¿Qué hacer, regidor? ¿Cómo se está viendo
Eso fue el pasado. ¿Cómo se está viendo ahorita? ¿Cómo observas tú las determinaciones y la manera de orientar el desarrollo? ¿Qué están haciendo en el municipio? Bueno, hay que tener ahorita lo más reciente, la sesión antepasada del ayuntamiento, se negaron 6 cambios de uso de suelo, que son predios que venían en breña, buscando algún tipo de cambio de uso de suelo para comercial, industrial y habitacional. En estos casos se negaron todos, toda vez que no tiene sentido que estemos cambiando, quitando áreas que están todavía en breña o que puedan ser de cultivo, para incorporarlas a una vida de vocación comercial habitacional, cuando sabemos, por ejemplo, que todavía hay muchos espacios comerciales que no están debidamente ocupados. Si nos damos una vuelta por la ciudad y estamos viendo anuncios publicitarios, pues encontramos bastante espacio que está en alquiler. Entonces, primero hay que llenar los espacios, garantizar en estos espacios suficientes cajones de estacionamiento, y entonces podemos pensar en que se abran otras zonas. El desarrollo urbano, ¿cómo debe de ser, regidor? ¿Hacia dónde debe de estar enfocado y cuál debe de ser la visión? Mira, lo primero es la planeación. Tenemos que planear. ¿Hay planeación? Sí, relativamente sí, pero sí se da en una parte de la planeación donde se han aprovechado ya algunos derechos de vía generados por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de donde viene la alta tensión, y a partir de ahí pues podemos pensar que si ya está ese derecho de vía, sobre esas partes a nivel piso es donde se tienen que ir programando, planeando las vialidades. Antiguas, nuevas vialidades, lo vemos en algunos espacios, sí están acordes a donde están pasando estas líneas de alta tensión. Lo segundo que es muy importante es tener claro la factibilidad del agua. Si no tenemos factibilidad del agua, pues no tiene ningún sentido que un predio pueda cambiar su uso de suelo. Y en el momento de hablar de factibilidad de agua, tenemos que pensar ya que todo lo nuevo que se vaya a construir tenga que venir con su propia planta tratadora de aguas. Y al momento, ¿cómo se están dando estos permisos? Te vuelvo a repetir la pregunta, ¿hacia dónde estamos creciendo? Bueno, el crecimiento de la ciudad viene creciendo principalmente hacia la zona de lo que es el Fray Junípero y hacia el Boulevard Universitario, ya colindante con el Marqués. Esa es la zona que más está creciendo en todos los sentidos, en lo comercial y en lo habitacional. Lo industrial, pues está ahorita, vamos a decirlo, sin nuevos proyectos. No tenemos a la vista un nuevo parque comercial industrial que vaya a desarrollarse en el corto plazo, pero estos sabemos que siempre están buscando vialidades primarias. Y te lo pregunto también porque mucha de la queja la semana pasada fue sobre cuestiones inmobiliarias, que sí se autorizaron, sí se iniciaron, pero se dejaron a las personas a la deriva. No solamente en Querétaro, sino en todos los demás municipios. Por eso la insistencia de la pregunta. ¿Sí tiene la autoridad municipal la suficiente disponibilidad y visión como para poder regular el crecimiento? Sí, es una obligación del ayuntamiento. ¿Pero lo hace? Sí, te lo comento. Ya se rechazaron la sesión antepasada del ayuntamiento. Eran 6 dictámenes que pretendían cambio de uso de suelo y esto se les negó. Se les negó toda vez que pues estaban tratando de incorporar hectáreas en breña ¿En dónde eran? En diversos puntos de la ciudad. Unos de ellos estaban en la Santa Rosa Jáuregui, teníamos otro acá en Felipe Carrillo Puerto, por diversos puntos de la ciudad. Entonces, es importante saber esto. Si no hay condiciones, el ayuntamiento estará puntualmente negando cambios de usos de suelo. Ahora, hay diferentes temas donde ya existe un uso de suelo y solamente se está modificando sobre ese uso de suelo. Tuvimos recientemente un edificio propiedad privada que pasó a ser condominio. O sea, el edificio ya existe, está pasando a ser un condominio, pues es válido reasignar
el uso que le van a estar dando al suelo. No es una autorización nueva, está construido. Simple y sencillamente está cambiando el régimen de la propiedad como tal, y como tal pues se genera un impuesto mismo que etiquetamos para preservación de áreas verdes. ¿Cuántas áreas? El tema de las áreas verdes también, bueno, un poquito antes, la semana pasada también aquí platicábamos con Sergio Olvera, que es el vocero del Consejo Ciudadano de Movilidad, y nos comentaba la preocupación de que no hay una visión de la importancia de inhibir la utilización del auto. Seguimos aumentando. Cuando hay un estacionamiento, se le está privilegiando al auto. Cuando hay una avenida como 5 de febrero, se privilegia el auto. ¿Qué hace, regidor? Pues hay que empezar a planear al futuro. ¿Sí nos ha faltado? Sí, pero ya viendo las posibilidades reales de que podamos tener un tren elevado, un tren suburbano elevado que permita mayor volumen de traslado de personas y mayores distancias. ¿Esa sería una propuesta? O sea, ¿estaríamos ya con una necesidad así? Sí, definitivamente sí. Sí, porque un tren de estas características pudiera perfectamente ir, vamos a poner un ejemplo, desde las instalaciones del Seguro Social en 5 de febrero y llegar hasta la cabecera en Santa Rosa Jáuregui. Y entonces tienes una mejor movilidad. Pudieras llevar también en ese mismo sentido una vertiente desde ahí, por suponer desde el mismo Seguro Social, que pueda subir hasta Lomas de Casablanca, la reforma agraria. Entonces tendrías un eje central con un tren elevado, de alta movilidad, de alto volumen de personas trasladándose de un lugar a otro. Que al final de cuentas, la 5 de febrero es uno de los espacios por donde más ciudadanos transitan hoy en día. ¿Se te hizo un buen proyecto esta remodelación? No. ¿Por qué? Porque no podemos terminar una evaluación cuando no está totalmente terminado, y porque hay una cosa fundamental. La vialidad, otra vez, donde cruza con el Boulevard Bernardo Quintana, pues el carril confinado termina y vuelve a donde siempre, porque hay 2 puentes más ahí, que es un paso elevado que viene de sentido San Luis Potosí y te mete hacia Bernardo Quintana, lo que mal llamaron el 3er piso. Y ahí tenemos también un distribuidor que está desde el gobierno de Enrique Burgos García. Entonces, este carril confinado para transporte público, ahí se topa, ahí se atoró, y entonces se vuelve a abrir a los espacios donde siempre antes había circulado. Entonces, muy corto esa distancia comparado con lo que le falta para llegar a Santa Rosa Jáuregui, y eso lo pongo Santa Rosa solamente como un foco de referencia, porque sabemos que toda esta vialidad nos da acceso al Parque Industrial Benito Juárez, nos lleva a Juríca, se mete por el Boulevard de la Nación hacia Pie de la Cuesta, también tenemos el Parque Juríca del otro lado. Entonces es alto el número de personas que están transitando por ahí, por simple cuestión natural, ¿no? Fuentes de trabajo, desde donde viven a donde tienen que ir a trabajar. Entonces, ¿te pareció un mal proyecto y mal planeado? A ver, es válido la idea y el ejercicio de buscar mejorar las condiciones de la ciudad. Creo que al final de cuentas la constructora ICA quedó a deber. Si el proyecto era más bueno o más malo, pues es parte del trabajo, ¿no?, de las secretarías de obras públicas, el hacer un mejor proyecto, ¿no? Finalmente el constructor es quien queda a deber. ¿Se te hizo caro? Creemos que sí. Creemos que sí. Ya hemos visto que salió caro cada kilómetro cuadrado. Desde luego, siempre que hay paso a desnivel se encarece, es normal, pero con ese dinero y un mejor proyecto, que entiendo también lo hizo esta gente de ICA, pues pudieron haber avanzado más.
¿Quedó a deber el gobernador? Sí y no. Mira, hay dos cosas fundamentales. No es un tema de le entro a un proyecto, entro a una vialidad de estas características por ver qué pasa. Creo que lo hicieron con toda la intención, con toda la voluntad de lograr una mejora sustantiva para la movilidad y la vialidad de Querétaro. Ahí no tengo ninguna duda. Pero la constructora sí nos queda a deber. Y si la constructora no cumple, pues evidentemente el costo político se lo lleva el gobierno en turno. En este caso, pues el gobernador y su Secretaría de Obras Públicas. Pues una verdadera, por donde lo veamos, una desgracia, ¿no? Pues vamos a ver hasta dónde hemos visto. Tanto en lo político como en lo administrativo, porque en lo administrativo, 7,000 millones. Pues en lo administrativo no podemos decir exactamente el costo final, porque todavía estamos viendo que la entidad superior de fiscalización del Estado ha generado algunas multas y hasta que no terminen estas auditorías, pues vamos a poder tener los costos exactos. ¿Y lo político? Pues lo político siempre pasa factura, ¿eh? La ciudadanía cada vez está más alerta, es más exigente, así tiene que ser, y entonces que pasen las facturas políticas, para todos.